Shalom a sus Hayim, amadas Ahayot y amados Ahim, que Yahweh les siga bendiciéndoles a cada uno de vosotros y vosotras. Hoy, mis amados y mis amadas, compartiré por este canal en audio qué es ser hebreo. La palabra hebreo es ibrit. Hoy en día, cuando se dice israelita, yahudí, ibrit, se cree que es lo mismo, pero no es así. Un israelita puede ser un no yahudí nacido en Israel, y un yahudí es aquel descendiente de Yahudá, una tribu, y luego formó un reino de dos tribus, que es Yahudá y Benjamín. O puede ser alguien que no siendo yahudí se quiera convertir a la tradición yahudí. Un ibrit fue el primer hombre que el Boré Haolam escogió para ser su pueblo. Fue Abraham quien vino a ser un ibrí, hebreo. Después vino Isaac, fue llamado Ishibri, y también Yosef, uno de los hijos de Jacob, que más adelante sería llamado Israel, que es llamado Naar Ibrí. También los Benei de Israel fueron llamados Ibrín, y es en el término plural y en singular Ibrí, el del hebreo, y hebreo femenino sería Ibriá. Abraham fue llamado Jaibrí, el hebreo, porque cruzó del otro lado del Éufrates. También los hijos de Jacob, antes de entrar en la Eretz prometida, cruzaron el Jardín. También Moshe tuvo que cruzar. ¿Y qué significa cruzar el otro lado? Puede ser cruzar en dirección adentro o afuera, es decir, un ibrí es cruzar de lo alejado al Boré Haolam, acercarse al Boré Haolam, es dejar todo lo que no va con el único Shaddai, Kadosh, Yahweh, y seguirlo a él. Abandonar nuestra cultura, Eretz y parentela, y tomar la cultura que él da. Ahora bien, si vemos la historia, el pueblo de Israel ha tenido que cruzar de aquí para allá y de allá para acá. En nuestros días existe lo que se conoce mayormente como los judíos, y su término hebreo es Yahudim. ¿Y qué pasó con lo que se conocía como los ibrín hebreos? Todos los descendientes de Israel han sido esparcidos. Unos cruzaron para España, otros para Polonia, otros para Alemania y otros en otras naciones, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que actualmente encontramos los sefardín, yahudín españoles, los askenazín, yahudín alemanes, los mizrahín, yahudín orientales, entre otros grupos más. Existe divisionismo y discriminación entre cada grupo. ¿Tenemos necesidad de esto? ¿Somos un pueblo dividido? Somos los descendientes de los Benei Israel, hijos de Jacob, de las 12 tribus. Entonces,
surge esta pregunta: ¿dónde están los Hibrín hebreos? El enfoque de ser Ibrí, hebreo, se ha perdido. Y nuestro pueblo Israel se ha enfocado en ser Yahudí, ya sea Sefardí, Askenazi, Teimaní, etc. ¿Fue ese el propósito principal? La palabra Yahudí, judío, no aparece en la Torá, en los 5 primeros seferín de Moshe, sino que viene a aparecer en el resto de los sefer del Tanakh. Esto no significa que la palabra judío, que significa en el término hebreo Yahudí, que significa exalta a Yahweh, sea peyorativa frente a la palabra Ibrí, hebreo. Veamos algunos ejemplos, mis amados y amadas que me escuchan. En el sefer de Hadashah, mal llamada Esther, del Perek 2 y el Pasuk 5 dice Mordejai Hayahudí. En el sefer de Daniel dice había hombres Yahudim que se abstuvieron de la idolatría de Babel. También en Sejaryahu, mal llamado Zacarías, del Perek 8 y el Pasuk 23 aparece la frase Hish Yahudí, hombre judío. La razón por la que estos hombres son llamados Yahudim, judíos, es porque además de ser exaltadores del Shaddai, eran descendientes del reino de Yahudá, formado por la tribu de Benjamín y Yahudá, como lo dije en un principio, sobre una tribu, Benjamín y Yahudá, el cual ha permanecido firme mientras que el reino de Israel, el resto de las 10 tribus, fueron esparcidas por toda la Erez. Para ser Ibrí, hebreo, es necesario cruzar, salir de lo que nos impida llegar al propósito del Kadosh Shaddai Yahweh. Por eso el Mashiach Yahushua viene a restaurar, a llevarnos al camino que caminó nuestro antepasado Abraham. Y dice que si nuestros padres no quieren seguir el camino hacia la redención, así como los padres de Abraham, entonces será necesario dejarlos, no abandonarlos. Y también el Mashiach es bien claro en decir: el que ama a padre y madre más que a mí, yo no soy conveniente para él. Porque no se puede estar en 2 lugares al mismo tiempo: o nos quedamos en Mizrayim o salimos a la Eretz de Israel. El Mashiach quiere restaurar a Israel y que todos aquellos temerosos del Boré Haolán se unan a él, a Israel. El Mashiach hace la invitación para formar parte del pueblo de Israel, pero exige las mismas exigencias que se le exigieron a Abraham. Por eso él decía: yo os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y descansarán con Abraham e Isaac y Jacob en el Malhut ha-Shamaim. Eso está en Matillahu del Perek 8 y el Pasuk 11. Por otra parte, la palabra Ibrí también se interpreta como lado, o el que se para al otro lado, porque Abraham estaba en un lado del mundo mientras que las demás naciones están al otro lado. Y es porque los Ibrín son diferentes a las demás naciones.
Por eso Israel significa la nación que prevalece sobre los demás poderes. Reflexionemos. Hoy en día oímos hablar mal de los Yahudim, pues un Yahudim puede ser aquel que es un Hasid o un Sadik, y también puede ser Yahudí aquel que solo va a la sinagoga en los días festivos, y aún puede ser Yahudí aquel que no cree que existe un Boré, pero sin embargo es Yahudí porque su madre es Yahudí. El ser un ibrí va más allá que especificar de dónde vengo, sino a dónde voy. Es más que decir soy efrayinita porque mi madre o mi padre son efrayinitas. En otras palabras, es dejar nuestro yo y seguir a él, al Boré. Abraham no era Yahudí, Moshe no era Yahudí, y así mucho más. En otras palabras, yo puedo ser efrayinita porque mis antepasados lo eran, pero puedo ser un ibrí, uno que cruzó del otro lado. Si yo tengo creencias o prácticas fuera del único Shaddai, o puedo ser un ibrí si no hago como Abraham, que dejó atrás lo malo y cruzó hacia donde está el Shaddai. Si alguna persona de cualquier creencia del mundo que quiera seguir al único Boré Haolán, dejando de ser un goyín y queriendo vivir según las instrucciones que el Boré Kadosh Yahweh dio en su Torah, va a dejar atrás el gentilismo como hizo Abraham, que no era ni ibrí ni Yahudí, que va a venir a ser un Yahudí reformista, conservador, ortodoxo, ultraortodoxo, Yahudí sefardi, Yahudí shekenazi, Yahudí mizrahi, Yahudí judío mesiánico, etcétera, 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 o un ibrí. Además, Shaulo dice que el verdadero Yahudí está por dentro y no por fuera. Shaulo se refería exclusivamente al Mashiach Yahushua, el verdadero Yahudí, el verdadero exaltador de Yahweh en nuestros corazones. Yahanan ben Zechariah dijo en el Sefer de Matillahu del Perek 3 y el Pasuk 9: y no penséis decir entre vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y en Yonak, del Perek 1 y el Pasuk 9, dice: Ibrí Anoji, y temo al eterno Elohim del cielo, que hizo el mar y la tierra seca. Amados y amadas, espero me haya hecho entender, mis amados ajín y amadas ajayot. Lo único que sé es que muchos de nosotros, los esgoyín, encontramos nuestras raíces en la emuná ibrí y debemos pensar como un ibrí. Supuestamente muchos de nosotros venimos de la tribu de Efraín por ser antes goyín. Incluso posiblemente hablando de mí, pude salir de Manashe o de otra tribu de los hijos de Jacob. Lo que a mí me importa es por ser seguidor del Mashiach y poniendo mi emuná en él, entro al Oriwa Israel, la cual me considero yisraelita, sin saber correctamente mi genealogía, pero por emuná al Mashiach, como dije, entro al olivo.
Eso es todo, mis amados y amadas. Espero que esta reflexión pues nos ayude a mantener nuestras raíces en la emuná ibrí. Y nuestra emuná es Yahushua HaMashiach, que es el camino, es la verdad y es la vida que nos conduce a nuestro Ab Kadosh Yahweh. Shalom, shalom, aleichem, ubrahot.